¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este segundo debate de la temporada. Ya estuvimos ayer hablando, charlando, debatiendo, dando la opinión con los amigos, los compañeros de distintos medios de comunicación, y hoy toca sentar en esta mesa voces autorizadas en el mundo de la política, que de esto saben muy mucho, para hablar de los temas de actualidad. Y pasa casi por prácticamente los mismos temas de ayer, o casi el mismo tema, que es un tema que va a ser protagonista y lo va a seguir siendo a lo largo de la semana y seguramente de los meses, como es el Metropolitano. Mañana a las 12 del mediodía se pone en marcha el metro ya de manera comercial, 12 años y 550 millones de euros. Después se podrá subir la gente, eso sí, luego recordamos todo el tema de precios y demás, para poder subirse y disfrutar del Metropolitano y sobre todo utilizarlo para ir de un lado a otro. Antonio Cruz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves, lo de que mañana se estrene? Porque de inauguración decían que a lo mejor no. Bueno, que se estrene me parece una buena noticia. Después de una tanto magnífica tiempo, ¿no? noticia, sobre todo para algunos que asistimos a su concepción en su momento. Por lo tanto, me parece que se inicia una nueva etapa para la movilidad en Granada y su área metropolitana. César Díaz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. 12 años después, lo decía Antonio, ya mañana será una realidad. 12 años y quizás algunos años más desde que se iniciaran todos los papeleos, sí, es verdad, de este proyecto. Yo creo que es un proyecto interesante para la ciudad. Yo soy un absoluto defensor de esta infraestructura y lamento, pues probablemente como todos los granadinos, como tantas otras infraestructuras, no solo esta, pero como tantas otras infraestructuras, el que se eternicen. O sea, no puede ser que una infraestructura como esta, tan necesaria para la movilidad, para un problema que es ya eterno de la ciudad, que es el tráfico, pues que estemos hablando 12 años después de esa primera piedra. Álvaro Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues muy bien. Pues prácticamente así, naturalmente una sensación de un lado de alegría, una infraestructura interesante, positiva para la ciudad, pero de otro lado una cierta sensación de amargor de fondo, porque han sido muchos años de construcción, 12 años de construcción, muchos años de obra en la ciudad, muchos negocios que han sufrido en el camino y, digamos, una movilidad coja absolutamente en la ciudad durante todo este tiempo, de tal manera que alegría porque venga esa infraestructura. La pregunta que queda es si esa infraestructura va a responder a todas las expectativas que teníamos en ella. Yo creo que ahora podremos traer debate sobre esto. Pues si queréis, ya una vez presentado, empezamos por esa misma pregunta que ha soltado Álvaro. ¿Responderá a las expectativas que tenemos? Bueno, de momento irá a 18 kilómetros por hora, no irá a toda su plenitud, pero bueno, eso es un mal menor. ¿Responderá a lo que se nos ha dicho desde el metro, que será el metro? Si queréis... Venga, adelante. Me lanzo. Y a partir de ahora no hay turnos, ya cada uno que hable cuando lo yo apetezca. en primer lugar tengo que decir una cosa, y es que he encontrado a dos amigos en un debate. Eso es malo, en un debate inesperado, malo que sean los tres amigos. Y un poco me voy a coger a lo que ha dicho César. No han sido 12 años, han sido bastante más. Del metro empezó a hablarse en Granada a finales de los 90 y se pintó en el Plan General del año 2001. Se estableció la línea del metro, no tal y como la conocemos, pero sí se dibujó, ¿no? Por lo tanto, que va a ser una infraestructura que sea útil. Yo creo que sí, va a ser útil, siempre y cuando se hagan medidas complementarias que han de hacerse, se eduque a los ciudadanos en el no uso del vehículo privado, se continúe con la construcción de la línea 2 del metro hacia otros núcleos de población del área metropolitana que tienen la población suficiente. Pero eso se ve muy lejano, ¿no? Bueno, yo estoy planteando cuestiones necesarias para completar la movilidad, ¿no? Que se cierre el anillo de circunvalación, se termine el anillo segundo de circunvalación, y que se tomen medidas correctoras de tráfico dentro de la ciudad de Granada. Yo creo que es un conjunto desde mi punto de vista, y lanzo aquí una idea. Yo creo que este tipo de infraestructura y este tipo de medidas que afectan de una manera evidente al conjunto de la ciudadanía ha de hacerse con el máximo consenso posible y la máxima coordinación posible entre las distintas administraciones que intervienen en el territorio.
si se va a tomar una medida concreta sobre un territorio, ha de contar con el consenso de todas aquellas administraciones que tienen competencia en ese territorio. Si eso sabemos hacerlo en Granada, la verdad es que no tendríamos que estar lamentándonos de los retrasos, ¿no? Que sean no solo del metro, sino de muchas cosas. De otras cosas, pero bueno, estamos hablando del metro. Quizá lealtad, ¿no? Podemos decir. Más que lealtad, yo creo que eso es un término, diríamos, desde el punto de vista de la moral. No estamos hablando desde el punto de vista político, yo estoy hablando de coordinación, de debate y de consenso al final, ¿no? Consenso al final que conlleva, en definitiva, también lealtad hacia un proyecto determinado. Si eso lo conseguimos, yo creo que Granada va a avanzar mucho, porque la verdad es que hemos adolecido de eso también. Álvaro, César. Bueno, yo creo que el metro efectivamente es una infraestructura que es absolutamente necesaria, que implica un cambio paulatino de mentalidad, hay que cambiar hacia una mentalidad más de transporte colectivo, pero creo que el metro, de alguna manera, entra en la ciudad un poco lastrado, no solo por el retraso, han sido muchos años más desde la concepción, desde el proyecto, han sido casi 11 años de obra, desde que empezaron la obra, desde abril de 2007, creo recordar, muchos años esperándolo. Y en ese proceso el metro ha tenido un tira y afloja entre instituciones sobre qué trayectos iban a ir soterrados, qué trayectos iban a ir en superficie. Vaya por delante que yo era en principio muy partidario de que el metro fuera en superficie, porque me daba la impresión, y así lo estimaba, de que quizá el metro podía tener, digamos, más presencia a pie de calle, ser más accesible, digamos, penetrar más fácilmente la movilidad urbana si era en superficie. Pero, sin embargo, nos estamos encontrando en el periodo de prueba, en los largos meses que ya lleva de prueba, nos estamos encontrando mucha incidencia. Y las incidencias son por el alto número de cruces que tiene. Es que tenemos un metro en la ciudad de Granada con del orden de 20 y tantos cruces. Pero parece que se le ha perdido un poco el respeto al metro, en ¿no? superficie. En primer lugar, son tantos años viéndolo en obras que a veces cuesta trabajo acostumbrarse a que ya se ha nascado la obra y ya está en funcionamiento. Y esta misma mañana veía unos peatones cruzando por un paso de peatones cuando venía el metro. Los peatones se tienen también que acostumbrar a que no es lo mismo que frene un coche que va con un conductor y unos ocupantes, 2, 3, 4, a que frene un metro, que es una infraestructura mucho más grande, mucho más pesada, con más dificultad de freno y que llevará unos vagones con cientos de viajeros en el futuro. Es decir, que desde los peatones hasta los automovilistas, pues todo el mundo se tiene que acostumbrar a esta nueva infraestructura. Pero al margen de costumbre y al margen de un proceso de educación vial que hay que tenerlo, pues claro, no es lo mismo, por ejemplo, las incidencias que puede tener un metro como el de Málaga, que apenas tiene 4 o 5 intersecciones, que un metro como el de Granada, que tiene 20 y tantas intersecciones. De tal manera que, claro, con 20 y tantas intersecciones esto limita mucho la velocidad que pueda tomarse. Los propios conductores, con un convoy grande, con un convoy difícil de frenar, pues son reticentes a ir con el metro a una velocidad comercial de explotación de 50 kilómetros en áreas metropolitanas o de este estilo, y entonces van con el metro mucho más pausado. Naturalmente la explotación comercial dependerá de normas, protocolos, incidencias, etcétera, etcétera. Pero quiero decir con esto que el metro que tenemos construido y el que tenemos que aprovechar, cuidado, el que tenemos que aprovechar y el que todas las instituciones tienen y los ciudadanos tenemos que hacer lo posible porque salga adelante como proyecto de viabilidad y futuro, tiene, digamos, una carga y esa carga tendremos que lidiar con ella, y es una carga que no han tenido otros metros, que no tiene el metro de Sevilla o que no tiene el metro de Málaga, ¿no? Por tanto, yo dejo ahí esto, quiero decir, en principio me daba la impresión de que el metro en superficie era lo mejor, y quizá esa sea la mejor opción para una ciudad con amplias vías en superficie, pero una ciudad con el tráfico tan congestionado y con las vías tan limitadas como en Granada, pues es posible que esto nos dé problemas en el futuro, ¿no? Sí, yo estoy básicamente de acuerdo. Yo inicialmente también creo que el modelo de metro en superficie es interesante porque además está demostrado que las paradas subterráneas disuaden de alguna manera. Hay otra serie de connotaciones que no invitan al uso, ¿no? Y eso está demostrado, ¿no? Con lo cual yo creo que inicialmente es verdad que me confieso también un
defensor del modelo en superficie, pero sí es verdad que son muchas las intersecciones que hay. Pero yo creo que más que la culpa de lo que está ocurriendo, de los problemas de seguridad que se pueden estar derivando, que por otra parte son incidencias como, recordaréis todos, como con las pilonas, ¿no? de Reyes Católicos. De hecho, se bajaron, se han vuelto a subir y ocurre lo mismo. Yo creo que lo que realmente está ocurriendo es que nos hemos habituado, y eso es culpa de un exceso de tiempo. Estamos hablando de 12 años de obra, donde nos hemos acostumbrado a utilizar la plataforma para aparcar los vehículos en Marcena, en Armilla. Están continuamente, ahora menos obviamente, ¿no? Pero han estado las plataformas completamente cubiertas por vehículos, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? Eso nos ha hecho que no nos hemos acostumbrado a que hay un nuevo medio de transporte que tiene su plataforma reservada, y que eso nos está generando problemas. Yo ayer mismo era testigo de un vehículo que deliberadamente se salta el semáforo en rojo, venía el LAC y trataba de aprovechar antes de que llegara el LAC para cruzar, y se encontró de frente con el metro. Afortunadamente quedaba espacio justo entre el metro y el LAC, pero es que esto... A eso voy yo, de que a lo mejor no se le ha perdido la falta de respeto, o no se le ha perdido el respeto, se le ha perdido el miedo, ¿no? Es decir, he pasado 2 millones de veces por una rotonda que no pasaba nada y ahora pasa el metro. Pero bueno, yo creo que también eso a lo mejor tiene que ser cultura de habituarnos al metropolitano. El asunto es que si se quería rebajar las incidencias para poner en marcha, y en agosto ha sido uno de los meses que más incidencias ha habido, quizá se juega un poco también ahora con la improvisación, ¿no? A la hora de poner el metro en marcha, porque va a ir más despacio, todavía sigue habiendo incidencias, que yo creo que las va a seguir habiendo hasta que nos acostumbremos, no va a haber transbordos con el autobús urbano, que es otro tema que está picando y ahora serán 3 meses. Quiero decir que hay demasiada incógnita encima de la mesa como para haber puesto el metro en marcha ya. Si me permites, por responder a la pregunta que tú hacías de qué futuro va a tener, yo creo que va a depender mucho de una serie de cuestiones que deberíamos, a mi modo de ver, deberíamos de haber trabajado sobre ellas, que es la adaptación del transporte urbano. Este nuevo medio de transporte que se incorpora a la ciudad obliga a adaptar las líneas de transporte urbano. Para distribuir los autobuses. Efectivamente. Y entonces, lo que no puede ser es que estemos duplicando kilómetros de servicio y, por tanto, costes de explotación, claro, tanto del transporte urbano como del metropolitano. A eso voy con la incidencia, con la improvisación. Quizá a la hora de poner el metro en marcha se debería haber puesto a la vez que la nueva redistribución de los autobuses, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento está trabajando en esa dirección, al menos las declaraciones que yo escucho. Sí, pero ha dicho que se da un plazo de 3 meses más. 2-3 meses están en esa cuestión. Pero yo voy en la línea que se ha manifestado antes Álvaro, y también en su primera fase de intervención César. Es decir, la cuestión es que esa infraestructura es positiva para la movilidad, que tiene que ponerse en marcha, porque si a mí me preguntan, yo creo que ha sido excesivo el tiempo que ha estado en pruebas. El metro tenía que haber estado menos tiempo en pruebas. ¿Por qué? Porque el ciudadano pues tiene su uso, su práctica, los hábitos de conducción, etcétera, y entonces el que el metro pase de manera continua por determinados lugares va a acostumbrar a eso. Yo el éxito o no éxito del metro lo veo más que nada en las medidas complementarias que han de adoptarse por parte del Ayuntamiento de Granada, en la línea que se ha manifestado anteriormente César, es decir, en racionalizar tanto las líneas urbanas como las líneas metropolitanas también de los autobuses urbanos que puedan atender y que el servicio. Ahorro. Exactamente, porque hemos sido testigos, y además yo creo que fuimos padrinos a la hora de ponerlo en marcha, la línea 33. Sí. La línea 33 que se puso en marcha, me parece que César era el concejal de tráfico en aquel momento. Eso fue una primera puesta en marcha de lo que realmente debe de ser un transporte metropolitano. Lo de los transbordos tiene que resolverse y se resolverá seguramente para
se unificará el billete. Sí, pero don Antonio, etcétera, llama la atención de que yo me permito... se den 3 meses después Sí, de 12 años. Permitidme ser un poco crítico, permitidme ser bien. Sí, para un eso poco estamos adelante. aquí. Claro, porque creo que para eso vengo yo aquí, ¿no? Permitidme ser un poco crítico. Habla Antonio de medidas complementarias. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero claro, el problema es que no podemos ahora, mañana se pone en funcionamiento el metro y los ciudadanos tienen que tener la percepción en un breve plazo de tiempo de que es un método de transporte eficaz, de que es un método de transporte mejor que el autobús urbano en la mayoría de en las líneas en las que cubre, es decir, en los trayectos en los que cubre, en el eje en el que cubre, que es un transporte mejor, más eficaz y es un transporte que mejora la movilidad en la ciudad definitivamente. Y eso solo puede tenerlo si tiene poca incidencia, una velocidad de explotación comercial razonable y, digamos, una cultura de movilidad y unas medidas integradas puestas en funcionamiento desde el principio. Por lo tanto, se ha improvisado. Claro, es decir, si ponemos el metro en funcionamiento y esperamos 3 meses, que pueden ser, al ritmo que van aquí las cosas, que pueden ser 5 o 6, a tener Mejor no da plazo, sí. Mejor no doy plazo, sí, a tener un billete de transporte. 7 meses a poner en marcha un plan de educación vial, por ejemplo, para peatones y para conductores de cara a dar prioridad al metro. Y otros cuantos acerca de otras medidas respecto a tráfico, cruces, intersecciones y tal. Al final, el ciudadano lo que va a salir con la sensación es de que el metro no cumple, no es eficaz y no es la infraestructura que estaba necesitando la ciudad. Y entonces lo va a abandonar y eso sí que es peligroso. Sí que es peligroso porque es una infraestructura costosa, es una infraestructura que puede ser muy beneficiosa, pero que puede ser muy beneficiosa naturalmente si su explotación es masiva, es decir, si su explotación está, digamos, llena de bondades para el ciudadano, ¿no? Entonces yo llamo la atención y la atención que llamo es que esto urge, es decir, que todas estas medidas complementarias no pueden esperar durmiendo el sueño de los justos. Urge que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía pongan conjuntamente en marcha un plan de educación vial respecto a la presencia del transporte metropolitano en Granada, que conciencie a conductores y que conciencie a peatones. Entonces ya va tarde ese plan. Ya va tarde ese plan, pero urge a que se ponga en marcha, desde mi punto de vista. Urge a que se ponga en marcha un billete de transbordo lo más urgentemente posible. Debería salir desde ya, desde que empieza el metro. Y urge desde luego a que las medidas complementarias sobre la movilidad en cruces fundamentalmente, es decir, urge a que todas estas medidas de preavisos, señalizaciones que se han puesto al final, las semaforizaciones, bueno, pues preavisos, señalizaciones, prioridades e incluso normativa al respecto, urge a que esto esté cuanto antes listo. Yo sí creo también, sumo a que yo pienso que el metro, el periodo de prueba ha sido demasiado largo. Yo creo que ha sido demasiado largo. Yo creo que las incidencias son las razonables en una infraestructura de este tipo y con la cantidad de cruces que tiene. Yo creo que son incidencias razonables, digo, pero también creo que probablemente haya habido otro tipo de razones, no solo las razones de seguridad. Lo que pasa es que es fácil aducir razones de seguridad para todos tener claro que... bueno, además pues, ha sido muy transparente con la incidencia. Si hay inseguridad, no echemos onda. Inseguridad, o sea, seguridad va a haber, pero sí que es verdad que incidencia va a seguir habiendo, Yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Álvaro. Creo que más pronto que tarde debería de estar resuelto el problema del transbordo. Creo que, dado que llevamos 8 meses de prueba, ya era tiempo más que suficiente de tener absolutamente concertado con la Junta de Andalucía los términos de ese transbordo, qué va a pagar cada administración, qué va a pagar el usuario, y me parece que hemos tenido una pérdida de tiempo, esos 8 meses de pruebas, para no echar a andar todo lo que es toda la organización de ese transbordo. Y, por supuesto, la modificación de las líneas de transporte. El que estemos ahora otros 3 meses, que luego veremos a ver si no son 5, como decís, pues me parece sorprendente, porque son 5 meses donde vamos a estar, insisto, derrochando kilómetros, por un lado y por otro, y son infraestructuras muy costosas. A mí no me gustaría que al final, por esa falta de... porque al final desanimáramos, ahora viene la novedad.
y ahora todo el mundo vamos a querer usarlo, ¿no? Pero efectivamente, si no conseguimos que sea un transporte eficaz, un transporte regular, y con sus frecuencias las que tiene que tener, al final el ciudadano opta por el medio que le dé más seguridad en sus desplazamientos. Y al final no quisiera que nos ocurriera como en Jaén. Aquí estamos hablando de una infraestructura que, Antonio, corrígeme, que tendrás probablemente el dato mucho más fresco que yo, pero una infraestructura que inicialmente estaba en torno a los 200 millones de euros y que ha terminado costando cerca de 600 millones de euros. Es que es muy fuerte, pero es así. Y lo que no quisiera es que nos llegara a pasar como nos ha pasado, como pasa a nuestros vecinos de Jaén, que tenemos los vehículos, los trenes los tenemos en Australia, y no es una broma, es que están en Australia, y tenemos las plataformas del metro de Jaén, que no se sabe qué hacer con ellas. No se sabe qué hacer, y es una infraestructura muy costosa. Granada creo que está muy necesitada de inversiones, Me parece que fue una inversión acertada en su momento, esta que se decidió hacer, y creo que todo lo que perdamos tiempo en apoyarla y en hacer que funcione, pues irá en detrimento de la movilidad, que es lo importante. Claro, a eso va también puede ser la existencia de la improvisación. Yo parto del criterio de eficacia, que tiene que demostrarse a la hora de la puesta en marcha del metro. Es decir, cuando tú una estructura de estas características que rompe un poco con la dinámica preexistente a la hora de la movilidad dentro de los tres núcleos quizás más importantes de la área metropolitana, que son, bueno, los cuatro: Albolote, Maracena, Granada y Armilla, ¿no? Que eso, si se dan las condiciones esperadas, ¿no?, de eficacia a la hora de funcionamiento, es verdad que va a liberar a la ciudad de un flujo de transporte privado verdaderamente importante. Para eso, ¿qué requiere cuando hablamos de medidas complementarias? Pues yo no sé, habrá que ver algún parking disuasorio, habrá que ver cómo se llega por parte de algunos otros municipios que no sean Armilla y Albolote y Maracena puedan llegar a coger el metro y desplazarse a la ciudad. Pero eso es lo que debería haberse ya hecho, ¿no? No, pero es que yo no pienso que es una cuestión que, como diríamos, tiene que ir acompasada con el criterio de... Porque cuando... Sí, de que se haga si es necesario o no. Efectivamente, es decir, es muy fácil para todos nosotros. O sea, la primera intervención... La primera parte de la última intervención de Álvaro, yo voy a hacer crítico, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, eso es bueno, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, sí, en que eso es la cuestión. Lo que tenemos que esforzar es que se haga. ¿Cómo? Pues a través de este tipo de debate y de cosas, porque realmente hasta que no se ponga, yo no voy al pesimismo de César. Es decir, lo de Jaén no tiene nada que ver con Granada. Jaén no tiene un área... Ni el diseño es Jaén. Jaén no es área metropolitana, era una cosa... Pero al final, Antonio, todo va a depender de si hay demanda. Y voy al principio de la intervención que hice cuando nos presentó usted. Es decir, yo decía una cosa que Granada adolece de ella, y bueno, los que llevamos mucho tiempo en primera, segunda, tercera, cuarta línea, pero sí preocupándonos por los temas de ciudad. Yo pienso que se hace muy necesario el que cuando una actuación, una infraestructura, una idea es buena independientemente de quién la aporte. Por supuesto. Quién la aporte. Por lo tanto, debemos de acostumbrarnos ya a que todo el mundo pueda tener buenas ideas, independientemente que sea de un partido, de otro, de un partido grande, de un partido pequeño. No, bonito no. Sí, es que si no llegamos a eso, y te lo digo con la experiencia que tengo. Por eso hablo yo de la deslealtad. Si no llegamos a eso, realmente estaremos menoscabando a esas infraestructuras. ¿Por qué? Porque hay líderes de opinión, queramos o no queramos, hay líderes de opinión. No es lo mismo que salga hablando César sobre el tráfico en Granada con una opinión que salga a lo mejor Antonio López Rodríguez, con perdón. No es igual. Porque la opinión de César es mucho más tenida en cuenta, es autorizada sobre el tema. Por lo tanto, yo le doy desde aquí un voto de confianza al metro. Yo creo que estamos en condiciones de cambiar uno de los grandes problemas de Granada de siempre. O sea, todas las encuestas que se han hecho
al menos desde que yo conozco todas las encuestas que se han hecho en esta ciudad sobre cuál es el problema más grave o más grande que tienen los ciudadanos han respondido el tráfico. Eso ha sido así, ha sido el tráfico. Y había que darle una solución. Y se vio que esta podía ser una. Otra fue el programa de la bicicleta. Recuerdo todavía el debate, ¿no? El plan director de la bicicleta. El plan director, todavía recuerdo los debates en el pleno municipal sobre ese tema. Pero fíjate, es un tema todavía sin resolver. Todavía sin resolver en la ciudad, desafortunadamente. Por tanto, vale. Y ya está, y yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que resolver esas cuestiones que se han puesto sobre la mesa. De todas formas, hay cuestiones, perdonad, que no sé si todavía están resueltas, ¿no? Porque nos preguntamos, ¿para qué usuarios está dirigido el metro? Para usuarios que tengan como origen-destino, o sea, las encuestas origen-destino de cualquiera de estos municipios a la ciudad, pues sí, puede haber un número importante de usuarios, y a la inversa. Para usuarios dentro de la ciudad o para usuarios de extremo a extremo. Yo creo que para ese tipo de usuarios no es competitivo, obviamente, el metro, y por tanto no va a ser atractivo usarlo. Para los usuarios urbanos ya tenemos, en este momento tenemos oferta con transporte urbano regular, digamos, atractiva para usarlo, y por tanto yo creo que ahí lo que habrá es que estar muy atentos, insisto, y repito, que yo creo que lo importante aquí es no demorarse en la adaptación que hay que hacer el transporte urbano e interurbano, como bien señalaba Antonio antes. El transporte interurbano también hay que ajustarlo a esta nueva infraestructura, y también muy importante el tema del transbordo, que a esta altura no se sepa cómo se va a resolver ese problema, y que cualquier ciudadano que vaya a coger el metro tenga que volver a pagar un billete urbano para poderse desplazar dentro de la ciudad. Yo creo que eso no me entra después del tiempo. Vamos a hacer un pequeño alto. Enlazamos por donde ha dejado César, sobre todo por el tema de la redistribución de los autobuses. Puede ser que esa redistribución al final pase como la LAC, o el metro lo convierte en una LAC, de que casi sí o sí tengas que cogerla. En este caso sí o sí tengas que cogerlo. Lo analizamos ahora con el transbordo incluido y con más temas. También el AVE, ayer dimos una pincelada de que Murcia se había echado a la calle y parece que podría llevarle delantera a Granada en cuanto al intento de soterramiento de la llegada de la alta velocidad a la ciudad murciana. Unos minutos y volvemos en este debate, aquí en Granada Debate. Hemos vuelto, han sido pocos minutos para continuar con este Granada Debate, para poner encima de la mesa. Estábamos hablando, no puede ser de otra manera, con el metro como protagonista. Y habíamos dejado encima de la mesa un tema que le hemos dado unas cuantas pinceladas a lo largo de la primera mitad, pero yo creo que también es justo, el tema de los transbordos. Recuerden, y le hago una explicación rápida, recuerden que mañana, si van con su tarjeta de la Rover, de los transportes urbanos, no van a poder pagar el metropolitano. Tendrán dos opciones: o comprar una tarjeta monedero o comprar una tarjeta del consorcio. Si vienen de los pueblos, sí, les costará 62 céntimos el transbordo. Si se montan de primeras, 82. Esto es muy fácil, está todo en la página web del Metropolitano que se ha estrenado recientemente. Pero mucha gente mañana, creo, y abro debate ahí, irá con su tarjeta de la Rover, se bajará del autobús y querrá pagar en el metro, y eso le va a meter un pitido muy desagradable. Y ahora se dan 3 meses, lo que estaba insistiendo, cuando hemos tirado 8 meses el metro en pruebas. El Partido Socialista en el Ayuntamiento, la concejala de Movilidad, le echa la culpa al PP, porque dice que como el PP en su época no lo pidió, no pidió el transbordo, no ha dado tiempo. Eso lo ha dicho Raquel Rouz. A partir de ahí. Eso lo tiene que pedir el PP. Yo es que alucino, vamos, Cuando estaba gobernando el partido. Cuando estaba gobernando el partido, eso es. Pero se entiende que una infraestructura... Es como si habláramos que el transporte interurbano, si cabe la posibilidad de transbordo, es que es razonable que haya, como debería de haber, y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, como debería de haber una tarjeta única para todos los aparcamientos de la ciudad. Es decir, yo creo que es de lógica que todos los medios de transporte de la ciudad estén
estén interconectados con una tarjeta, que no haya que ir con un monedero lleno de tarjetas para ver cuál usamos, según el medio que usamos. No me gustaría que entráramos en el debate de qué administración Bueno. tiene la culpa de que no haya tarjeta de transbordo. Yo voy a volver sobre las palabras de antes. Es decir, el metro, ¿a qué usuario va dirigido? Pues está claro que tiene tanta más ventaja cuanto mayor sea el trayecto que se efectúa. Es decir, si pensamos que la velocidad, que el destino final del metro es que la velocidad comercial de explotación sea el doble de la de un autobús urbano, está claro que si vamos a estar 5 minutos montados en un autobús y 10 en el metro, pues la ganancia no es mucha, no merece mucho la pena. Pero si vamos a estar 20 minutos en un 20 minutos en el metro y 40 en el autobús, entonces sí, y a partir de ahí, pues cuanto más largo sea el trayecto, más interesante es el metro. Por lo tanto, el metro es una infraestructura importante, no solo para, digamos, ciudadanos que vienen de las áreas metropolitanas, de los grandes pueblos del área metropolitana a la ciudad, o que van de la ciudad a los pueblos del área metropolitana, sino para conectar grandes centros que han surgido en torno a Granada de conurbación, que en este momento pues son unos centros fundamentales para conectar los campus universitarios, el Parque Tecnológico de la Salud y centros comerciales e industriales. Todo esto es necesario conectarlo, y la eficacia del metro va a depender de que pueda poner, por ejemplo, un usuario del PTS en conexión con la zona de Las Chanas en un plazo de tiempo más breve que lo hace el autobús, que tiene que hacerlo tomando 2 autobuses o 3 autobuses en algunos casos, ¿no? Porque depende, tiene que tomar un autobús para llegar hasta la LAC, a la Caleta, luego tiene que tomar la LAC, luego tiene que tomar otro autobús para ir hasta el Zaidín, que no llega a la LAC, en fin, a veces tiene que tomar 3 autobuses y entonces la eficacia del metro va a depender de eso. Por tanto, el objetivo, yo que lo que quiero es que el metro sea un éxito en Granada, imagino que como la mayoría de los granadinos, ¿no? Lo que quiero es que el metro sea un éxito en Granada, lo que abogo es porque las administraciones, digamos, vayan programando consensuadamente, conjuntamente un plan que vaya logrando incrementar la velocidad comercial. Y segunda cuestión, no solo la tarjeta transbordo, sino el rediseño de la red de autobuses. El rediseño de la red de autobuses, porque, a ver, por ejemplo, si yo que vivo, o una persona que vive, por ejemplo, cerca del Zaidín, quiere ir, digamos, por caso, al campus de Fuente Nueva, pues el metro lo deja de puerta a puerta prácticamente, pero si quiere ya ir, sin embargo, al campus de Ainadamar, pues el metro ya no pasa tan cerca del campus de Ainadamar, ya tiene ahí, digamos, un trayecto a pie que pueden ser pues unos 10-15 minutos a pie, dependiendo de en qué estación se baje y a qué sitio vaya exactamente. Entonces hay que rediseñar la red de transporte urbano, y eso yo creo que también es una necesidad urgente, y se debe empezar a eliminar líneas o a sustituir líneas de autobús conforme vayamos derivando a transporte y a viajeros al metro, y a irla sustituyendo por otras redes que extiendan la capilaridad del metro, que hagan que el metro llegue a través de esos autobuses donde ahora mismo pues el propio metro no puede llegar. Dentro de todo, y perdón... No, perdona, yo que creo que estamos hablando de lo mismo, que hace falta un único instrumento para usarlo en el transporte urbano y metropolitano, una tarjeta, un solo, y que lógicamente no estamos para derrochar. Es decir, no estamos de acuerdo, es decir, que hay que rediseñar las líneas de transporte urbano e interurbano en el área metropolitana, de tal manera que el ciudadano pueda desplazarse a donde quiere ir con los menos molestias posibles, porque es que si no volverá a usar el coche. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Sí, pero puede haber un agravio, y quería añadir lo que estábamos explicando antes. Se le da una subvención a la ciudad de Granada de 800.000 euros por parte de la Junta anual en materia de metropolitano. Los transbordos van a costar alrededor de 1 millón de euros, por lo tanto, el Ayuntamiento ha pedido un extra que la Junta ha concedido. El único problema es que hay que informatizar todo y demás para que, si tú te bajas de la Rover y picas el metro, será gratis, pero eso también puede crear un agravio comparativo para el que venga de Baracena o de Albolote. Sí, yo creo que le darán solución, por eso que tendrá que pagar. Por eso no está resuelto. Vamos a ver, yo creo que no es echarle, yo creo que no es cuestión aquí que no echemos la pelota uno al otro. Técnicamente es posible y lo harán, y es verdad que a lo mejor no con la premura que ha planteado aquí Álvaro, no con esa premura que debería de ser ya, pero intervienen
factores que se nos escapan a los que estamos sentados en esta mesa, es decir, que son las legalidades preexistentes o existentes en cada una de las administraciones, ¿no? Porque el Ayuntamiento de Granada, si le dan 800.000 euros por el uso, el Ayuntamiento de Granada tendrá que hacer sus trámites oportunos para dedicar ese dinero a lo que quiere dedicarlo. Claro, eso es lo que dijo el consejero. Claro, no puede decir, no, yo hago con esto. Entonces, vamos a ver, yo lo que quiero trasladar aquí a los ciudadanos que nos están viendo es que en primer lugar, que el uso del metro no es peligroso, no va a ser peligroso. Eso es verdad. Porque en absoluto, sino que va a ser un medio de transporte que nos va a ayudar mucho a descongestionar la ciudad y que lógicamente las administraciones tienen una gran responsabilidad, y cuando hablo de la administración hablo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada, una gran responsabilidad a la hora de crear las condiciones para que no sea un proyecto fallido de nuevo en la ciudad de Granada. Yo creo que eso. Yo pienso que también el hecho de que haya transcurrido tanto tiempo desde que se iniciaron las obras, creo que nos puede haber llevado a depositar quizás demasiadas expectativas en el metro, en que va a resolver todos los problemas de movilidad. Creo que de alguna manera el ciudadano que ha visto tantos años de obra, pues puede estar en esa idea de que va a resolver los problemas de movilidad. Y los problemas de movilidad no se resuelven solo con el metro. El metro, no olvidemos que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja más importante que tiene y que nadie ha referido hasta ahora es el tema de la plataforma reservada. ¿Por qué el transporte urbano o el coche? ¿Por qué es imposible que tenga una regularidad exacta o una frecuencia exacta? Pues sencillamente porque la incidencia, el día a día de una ciudad viva como es Granada, con la propia estructura urbana, es prácticamente imposible garantizar eso. La diferencia del metro es que el metro tiene plataforma reservada, que si además en todos los cruces de la ciudad tiene prioridad de paso frente al vehículo privado, nada le dificulta en principio para cumplir esa regularidad y esa frecuencia. Ahí es donde yo creo que está la clave de la eficacia, de la eficiencia y de la eficacia del transporte de esta infraestructura. Si conseguimos que el transporte se garanticen unos tiempos de origen-destino, que sean razonables, haremos que triunfe el metro. Si no, al final, pues no triunfará, porque si al final echamos más tiempo en el metro, pese a tener esa infraestructura reservada, si echamos más tiempo de origen a destino, al final optamos por otros medios de transporte, o bien el transporte urbano, o bien el propio vehículo privado, que esa debe de ser nuestro objetivo de todas las administraciones, luchar contra contra los desplazamientos, que son muchos, innecesarios en vehículo privado. Sí, yo, si me permitís, quería acabar haciendo un llamamiento a las instituciones implicadas en el metro. Y el llamamiento es al Ayuntamiento de Granada, a la Junta de Andalucía, al Consorcio Metropolitano de Transportes, que hagan todos los esfuerzos posibles porque el granadino, que ya ha sufrido durante 12 años las obras del metro, que ha visto, digamos, cómo perdía la esperanza un año y otro año de que fuera puesto en funcionamiento, de que no se desilusione con el metro. Es decir, un llamamiento para que con eficacia, con rapidez y con celeridad se pongan todas estas medidas rápidamente sobre la mesa y en marcha. Y no dejemos, en definitiva, que una infraestructura que ha sido costosa y una infraestructura que puede ser vital para la ciudad se convierta en un motivo de desilusión o desánimo. Es decir, hagamos que el metro sea ilusionante para los granadinos, y yo creo que aquí hay una responsabilidad clara de las instituciones implicadas, ¿no? Cambiemos de vagones. El AVE, esa es otra, ¿eh? Pues al final nos quedaremos sin tema. Si se inaugura el metro, el AVE, al final ¿de qué hablaremos? Seguro que hay seguro. Hombre, da alegría, ¿no?, que se inauguren todas estas cosas, pero sería... Bueno, lo del AVE todavía no está tan cerca, ¿no? Yo siempre he dicho que infraestructuras de este calibre, de esta importancia, yo siempre he defendido que se inicien. Porque es verdad que, como en el caso del metro, podemos estar hablando desde hace 20 años de la idea o del proyecto, pero al final ha llegado el momento. El problema sí es verdad, como decía antes Álvaro, o sea, cuántas personas se han quedado en el camino. Yo quisiera recordar cuántos comerciantes del Camino de Ronda, por una infraestructura que se ha eternizado, cuántos comerciantes se han quedado en ese proyecto.
Pero bueno, yo creo que al final ha llegado el momento y estoy absolutamente convencido que si somos capaces, entre todas las administraciones, somos capaces de garantizar esa frecuencia y esa regularidad del metro, yo creo que es una infraestructura muy oportuna, muy conveniente para la ciudad, que puede ser muy útil en determinado tipo de desplazamiento y que será de verdad una solución para la movilidad si somos capaces de hacerla compatible con el resto de medios de transporte. Yo quería pasar al tema AVE porque... Sí, y pongo encima de la mesa la pregunta, ¿que llegue o que llegue soterrado? Claro, vamos a ver, yo quería pasar al tema AVE. El tema AVE es otra de las cosas que se suma a lo del metro, que se suma a lo de tantos retrasos, a los retrasos, a las decenas de años de retraso que ha tenido la autovía costera, digamos, a los problemas de infraestructuras pendientes en la ciudad. Pero claro, el AVE se suma con un aspecto, digamos, inaudito, insólito en la red ferroviaria española, y es el aislamiento ferroviario de una ciudad que va a ser durante 3 años. Es decir, 3 años, una ciudad como Granada, con un área metropolitana de más de 500.000 personas, del orden de 550.000 personas en el área metropolitana, que va a estar sin servicio ferroviario. Yo creo que esto en España no ocurre desde el siglo XIX. Es decir, yo creo que en Granada hemos pasado por una situación que desde el siglo XIX no se da en España. Entonces, quiero decir, esta es una situación insólita que yo creo que hay que darle solución urgente, y por esto decían Moreda, merece la pena poner en funcionamiento la línea por Moreda, sí, no, en fin, parece que Renfe no se decanta por ella. Yo creo que a día de hoy lo que es urgente es que el metro llegue a Granada. Pero también es lastimoso y lamentable que el metro llegue a Granada. Que el AVE. Perdón, el AVE llega a Granada. Disculpad. El metro ya ha llegado. Disculpad, me habéis entendido. Sí, ha sido un lazo. Que el AVE llega a Granada. Pero el AVE llega a Granada también en unas condiciones lamentables. El AVE llega a Granada en superficie, que no ha llegado a casi ninguna ciudad así. Llega partiendo buena parte de la ciudad. Llega sin una estación terminal digna, como se ha hecho en otras ciudades. Es decir, el AVE llega en unas condiciones. El AVE se paró en 2015, creo recordar, y se decía que iban a ser 4 meses en 2015, y ya vamos por 2017 y ahora se nos anuncia que para 2018, que para la primavera de 2018, y esperemos que se pare ahí. Yo creo que es fundamental que el AVE llegue cuanto antes, porque no puede mantenerse el aislamiento ferroviario de la ciudad. Creo que está dañando a la ciudad. En superficie, ¿no? Sí, y está dañando al turismo, pero creo que hay que mantener simultáneamente el compromiso de que esto no puede ser una solución definitiva y de que el AVE tiene que entrar soterrado a la ciudad y que no podemos acomodarnos a lo que deba ser una solución transitoria de llegada del AVE a la ciudad. Naturalmente hay otra apuesta, hay quien apuesta por esperar a que el AVE llegue en las mejores condiciones posibles. Yo creo que al ritmo que van las cosas, eso podría significar unos años más de aislamiento ferroviario, tratar de que el AVE llegara soterrado, y eso podría significar un golpe muy serio a la ciudad de Granada y a sus comunicaciones. Es decir, que yo creo que ahora lo prioritario es romper el aislamiento ferroviario. Yo coincido prácticamente al 100%, es decir, no es de recibo que Granada está aislada por ferrocarril desde hace para 3 años ya. Por lo tanto, mi apuesta es porque el AVE llegue a la mayor brevedad posible. Ahora bien, con 3 condiciones que tienen que firmar los que correspondan, y es que llegue soterrado por la Chana, que tenga doble vía y ancho internacional y que se haga la variante de Loja. Es decir, si eso no se hace, no tendremos un AVE. Tendremos un tren en condiciones posiblemente mejor que los que hemos tenido hasta ahora, pero no será un AVE. Porque si el Loja tiene que ir a 70 o a 60 kilómetros por hora, sabiendo tiene que desacelerar, sí, y luego lo que se pierde, el famoso túnel en Loja, luego llegando a Granada, partiendo la ciudad, cuando en otros lugares hemos visto que el tren llega soterrado. Yo creo que Granada tiene que apostar por eso de la A hasta la Z. Pero que primero llegue luego se soterre, o que ya llegue soterrado. Que llegue ya el tren. Es que si esperamos a que llegue soterrado, estoy con el planteamiento que ha dicho. Claro. Plantearnos a 3 meses o 6 meses, en el peor de los casos, plantearnos
digo, a 3 meses o 6 meses de que el AVE sea una realidad en Granada, plantearnos que ahora sea soterrado, me parece. Las mareas lo piden, ¿eh? Ya, pero yo creo que eso, vamos, yo sinceramente me parece una postura absolutamente irresponsable, ¿eh? Yo creo que lo más importante ahora mismo es romper esa situación de aislamiento ferroviario que tiene Granada, y el AVE tiene que llegar ya, más pronto que tarde, ya en Granada. Eso es lo primero. Pero inmediatamente después, pero en el segundo posterior a esa inauguración del AVE, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese AVE entre en Granada de la manera que se está pidiendo, y es de forma soterrada. Hombre, yo, en relación con lo que decíais de que divide la Chana, yo por lo menos en los años que tengo, yo la Chana siempre la he visto dividida, ¿eh? Sí, siempre la he visto dividida, o sea que es que parece, no, pero es que lo que hay que intentar es... ya, está claro. No, que está claro. No, está claro que hay que trabajar para eso, pero insisto, desde el minuto uno, no unos años después, sino desde el minuto uno de que llegue el AVE a Granada, hay que trabajar para hacer que esa entrada de la ciudad sea soterrada. Claro, o incluso para que no pase como el metro, firmarlo ya incluso antes de que llegue. Si me permite, yo añadiría, vamos a ver. Yo creo que el tema lo ha situado Álvaro en todas sus dimensiones. Es decir, nosotros hemos estado sufriendo 3 años sin tren. Sin tren. Y apostamos porque llegue, y que llegue en las condiciones que está, porque decir otra cosa sería a esta altura sería hacer demagogia ante los ciudadanos, y no me gusta. Ahora bien, yo no me conformo con que el tren llegue, se quede como está, pero es que no me conformo con que Granada sea culo de saco a la hora del transporte por ferrocarril. Yo estoy por la idea de que el tren llegue a Granada soterrado cuando llegue y continúe a Almería, y que nos enlace con el levante español a través del arco mediterráneo. Es decir, eso sería ya el salir un poco del subdesarrollo, vamos a decirlo así, del transporte colectivo, en este caso del ferrocarril. Yo no digo que se haga de hoy para mañana, pero teniendo en cuenta que el primer protocolo, mirad, yo no sé si esto es conocido, a lo mejor una primicia para esta televisión, el primer protocolo, seguramente César lo conoce, yo lo conocí, me parece que fue en el año 95. El primer protocolo que se firma entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada fue en el año 92 o 93, si no me equivoco, y firman las 3 administraciones un protocolo de intenciones, lógicamente, no comprometía nada, simplemente un protocolo, Fomento, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y la Junta. Y entonces hablan de soterramiento del ancho internacional y de la posible comunicación con el Levante. Habla ya ese protocolo. En el 92. O 93, yo no quiero decir una fecha, alrededor de esa fecha. Entonces, el que eso, luchemos por eso, y luchemos juntos, es decir, no luchemos de manera partidista, sino luchemos la sociedad civil y los partidos políticos para que eso sea una realidad. Y añadiría una cosa que se me ha olvidado, una estación digna de Granada, que tú lo habías dicho anteriormente, una estación digna como corresponde a una ciudad que recibe millones de visitantes todos los años, y no sé cómo vienen. Y un tipo de visitante en concreto que está fallando a Granada por no tener esa comunicación, que son el turismo de congresos, que se está viendo muy dañado por no tener la infraestructura del AVE. Eso tendríamos que dedicar un monográfico a esa cuestión, porque yo con eso no estoy totalmente... Pero ayudaría, pero eso tendría para otro lugar. Antonio, es una realidad, y yo doy fe de ello, porque conozco casos concretos de congresos que se han suspendido, que estaban comprometidos con Granada por no tener comunicaciones, por falta de comunicaciones, y que se han suspendido. Y está hablando de congresos de más de 2.000 personas. Pero porque el empleo de contar la anécdota personal. Yo tengo un congreso en noviembre en Córdoba y estoy inscrito y todo esto, y me llega estos días un correo electrónico de la organización del congreso. Le hacemos saber que por la presente a los inscritos en el congreso tendrán un descuento en Renfe del 20%, etcétera, etcétera. Ya quisiera yo poder acogerse. Pero acordar puedes ir, pero tienes que ir ante Antequera. Y claro, es decir, que
Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en esto, pero yo voy a romper una lanza, como se decía antes. Bueno, voy a decir unas palabras en favor de las plataformas ciudadanas. Yo creo que las plataformas ciudadanas plantean que el AVE llegue soterrado por una sencilla razón, porque han perdido la credibilidad en promesas no cumplidas. ¿Por qué han perdido esa credibilidad? Y no quieren a ningún político dentro de Claro, la marea, ni acompañándoles. Efectivamente, este es el problema. Las plataformas ciudadanas dicen que llegue el AVE soterrado porque no confían en que si llega el AVE va a haber luego un pacto que se cumpla para que se hagan unas obras de soterramiento. Entonces, hagamos... Pero a 6 meses de verdad, claro, a 6 meses de que llegue el AVE, ¿te parece ese planteamiento? A ver, César, yo te he hecho el planteamiento claro desde mi punto de vista. El planteamiento es la prioridad, romper el aislamiento ferroviario, y el AVE tiene que llegar con las obras que están ahora mismo en marcha y en ejecución. Esta es la prioridad. Ahora bien, hagamos que las plataformas ciudadanas, hagamos que el ciudadano, hagamos que los granadinos recuperen la confianza en los políticos de la ciudad, porque los políticos de la ciudad, así en general, no le han dado motivo estos años para que tengan esa confianza. Hagamos que los ciudadanos recuperen la confianza en los políticos de la ciudad, en genérico. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace, en primer lugar, rompamos el aislamiento ferroviario, pero en segundo lugar, como ha dicho Antonio, hagamos un pacto, hagamos un compromiso. Firmado. El AVE tiene que llegar soterrado. El AVE tiene que llegar soterrado, el AVE tiene que llegar con variante de Loja y con ancho internacional, y dignifiquemos la estación de Granada. La estación de Granada necesita, una nueva estación. Necesita, no sé si diseñada por Monet o diseñada por quien sea, pero necesita una nueva estación, una estación digna para una ciudad que tiene un área metropolitana grandísima, la tercera o la cuarta área metropolitana de Andalucía, y que quiere ser una potencia turística, que está siendo una potencia turística en Andalucía, y una potencia también desde el punto de vista de ciudad del conocimiento, ciudad de universidad, ciudad de la ciencia, ¿no? O sea que, entonces, en todo caso, hay que ser César, positivo. Hay que ser positivo. Yo creo que el AVE va a ser una realidad en Granada después de tantos años, después de ese aislamiento ferroviario que hemos sufrido durante años. Va a ser una realidad. Y yo creo que eso es un mensaje positivo que hay que dar, yo creo, ¿no? Que va a ser una realidad. Pero también, como antes preguntábamos, ¿de qué vamos a hablar cuando tengamos nuestro metro y nuestro AVE? Pues habrá muchos temas, como bien decía Antonio antes. Hablemos a lo mejor de la prolongación de ese AVE para que no termine en Granada, sino que pueda conectar por todo el Levante. En definitiva, bueno, está Granada... la presa de Rules también por ahí, hay temas. Hay que estar hablando ya, porque si el AVE no entra soterrado, no se podrá hacer la comunicación con el Levante. El AVE tiene que llegar soterrado y salir por donde tiene que salir para ir a coger el camino. Es decir, totalmente de acuerdo. Lo primero, que llegue, que no rompa el aislamiento. Pero hay que pactar los distintos partidos. Pero ya no hace falta que llegue. No, hay que pactar. Que no nos pase como con el metro. Un compromiso público. A mí me gustaría un compromiso público de los partidos en Granada por el soterramiento del AVE, que es, en todo caso, el escollo más importante. Y que luego pidamos cuentas. Y el más costoso. Lo vamos a dejar aquí. Don Antonio Cruz, César Díaz, Álvaro Martínez, gracias a los tres. Ha sido un rato muy agradable. Espero que hayáis estado a gusto y que tenéis vuestra casa aquí. Tendremos todavía que hablar del AVE de aquí a bastante tiempo, sé que no hay problema. Quedan muchos temas encima de la mesa. Espero que haya sido también de su agrado. Buenas noches, sean felices y volvemos con más temas de actualidad.